hablando del 2021, ¿qué nos depara el 2021? No solo hablando de coronavirus, sino también a nivel económico. ¿Dónde podemos invertir si tenemos algún pesito para invertir, ¿no? Si tenemos esa laxitud de decir, bueno, con esto que tengo, con esto que me sobró, lo pongo en criptomonedas, por ejemplo, o lo pongo en lo que solemos poner los argentinos, en dólares. Daniel Artana, economista, sabe muchísimo del tema, así que Daniel, directamente hacia vos vamos. ¿Cómo te va? Bienvenido a Más Info, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por este contacto. Bueno, ¿cuál será la mejor manera de invertir en este año que recién comienza? Hay como una especie de furor, me parece, por lo que estuvimos escuchando el fin de semana que pasó con los bitcoins, ¿no? Con las llamadas criptomonedas. Sí, lo que hay que decir a la gente es que eso es una inversión de altísimo riesgo. Claro. Las criptomonedas son monedas que no está muy claro cuál es el respaldo que tienen. En este caso, bueno, son diseños tecnológicos que tienen una cantidad limitada, que en algún momento, no sé hoy, se usaban para hacer transacciones no legales, además de legales. Es decir, ahí no hay ninguna garantía de ningún tipo. Mucho riesgo. Nosotros, no, mucho riesgo. Sabemos que en la historia de la humanidad ha habido un montón de burbujas, que hay gente obviamente que si compra en el momento que la burbuja se está inflando gana mucha plata, pero al que compra en el momento que justo antes que la burbuja se empieza a desinflar pierde mucha plata. Claro, claro. Ya con el Bitcoin hemos visto una volatilidad enorme, así que yo diría que no es para la gente común, para el común de los mortales. Y segunda cuestión, si alguno quiere correr el riesgo, que lo haga con una suma muy chiquita, que Claro. no arriesgue todo su patrimonio. Exacto. Porque se puede ganar con nada. Ahora, para el común de los mortales, Daniel, entonces, si tenemos ahí un ahorrito, ¿cuál es la mejor manera de protegernos? ¿Con qué vamos a perder menos? Bueno, eso a ver, es difícil de decir en términos generales, ¿no? Uno tiene la forma tradicional en que los argentinos se cubren es comprando dólares, obviamente que el dólar a los valores alternativos, no a los que se pueden comprar al tipo de cambio oficial, se ha depreciado mucho. Entonces en general lo que proveen hoy es una protección contra una aceleración de la inflación, digamos. Hay gente que está deseando que el dólar se dispare, Daniel, ¿eh? Sí, pero bueno, el problema de eso es que ya se ha disparado mucho, entonces tampoco decirle a la gente que se va corriendo a comprar dólares. Si lo hace para protegerse de la inflación, hay otros instrumentos, pero obviamente que están más asociados a bonos del gobierno. Los bonos del gobierno, lamentablemente, en la Argentina han sido muy riesgosos, porque la Argentina tiene, no sé, un récord de haber estado en default. Así que en la Argentina no hay instrumentos que no tengan riesgo, por eso la gente se ha volcado históricamente a los ladrillos o al dólar. Los ladrillos, que hace un tiempo estaban baratos en dólares, han subido bastante de precio. Eso dependerá también, es muy difícil hacer una recomendación general porque también depende de cómo es el patrimonio de esa persona. Lógico, cómo es la economía de esa familia, ¿no? Si ese ahorro es fundamental para el próximo año o tiene una laxitud para poder manejarlo, Amalia. Sí, es por eso. A ver, el tema de los ladrillos, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Uno invierte en dólares porque compra ladrillos y después tiene que alquilar o hacer esa rentabilidad en pesos, digamos. Es como que ya dejó de ser rentable. Esa es una de mis preguntas, si se quiere, sugerencia. Por eso es que la gente no sabe en qué ahorrar. Pero hay otra sección que me parece que no tenemos muy en cuenta, que son los productos culturales. Hay gente que tiene algún ahorro y se compra un auto clásico que cotiza en dólares o compra arte. ¿Por qué no se promueve un poco más? ¿Por qué no se habla de esto un poco más? Bueno, son mercados más chicos, ¿no es cierto? Y mercados para especialistas. O sea, la gente que se dedica a comprar autos clásicos, obviamente que conoce de ese métier. Al ser mercados más chicos, y son mercados que uno dice en la jerga financiera son ilíquidos, normalmente los costos de intermediación, que es lo mismo que pasa cuando uno compra un inmueble, no solo en la Argentina, sino también en otros países, hay un montón de impuestos y cuestiones que encarecen la transacción. Entonces es lo mismo que pasa con el dólar. Para tomar un valor, uno vende a 160, compra a 168, por decir cualquier número. Ese spread, yo lo pago de un lado y lo pago una vez, pero si compro a 168 y si mañana lo tengo que vender, compro a 160. Bueno, en las propiedades ese costo de entrada y salida es mucho más alto, y yo me imagino, porque no conozco de ese mercado, que los mercados de autos así clásicos de colección
debe ser mayor. Ahora es cierto también que la gente que compra, por ejemplo, obras de arte, si está bien asesorada, son cosas que han subido de valor. Pero bueno, no es fácil hacer una recomendación. O sea, no es una recomendación en para este el público país, en general Daniel, que salgan ¿no? a comprar obras de arte. Bueno, en este país o en Y otros, con porque hay nuestra que saber, o sea, economía. ir a comprar un cuadro no es una cosa para, por lo menos para mí no es eso. Pero es que, No, ¿qué no, no. alternativas Sí, vas teniendo para ahorrar? barato, No es muy común, caro. Digamos. no es muy común. Ahora, Bueno, en la hablando Argentina de... lamentablemente Sí, hay pocas porque Claro. normalmente en otros países la gente ahorra en plazos fijos o ahorra en bonos del gobierno, que son normalmente instrumentos de muy bajo riesgo, y el que quiere correr un poco más de riesgo compra acciones o compra bonos de empresas. En la Argentina, lamentablemente, las alternativas de bajo riesgo tienen un montón de riesgo. y Entonces la además, gente se vuelca al dólar. y Pero porque eso es la sentimos, consecuencia de la Daniel, historia que... de muchos años de inestabilidad. Claro, sentimos que nuestra moneda no logra el peso específico que debería tener, sigue siendo el peso devaluado. A mí me ha pasado de llegar de madrugada a Brasil solamente con dólares y que ningún negocio me aceptara dólares. Solo reales, digo, nosotros los argentinos. ¿Cuándo surgió esto de que nos sentimos respaldados y tenemos un ahorrito en dólares? Bueno, esto tiene que ver con la historia de inflación y yo diría de desvalorización de los activos locales. O sea, uno necesita mucho tiempo. Normalmente los plazos fijos en otros países más o menos empatan con la inflación o pierden un poquito. Acá hemos tenido momentos donde no solamente han perdido un montón, sino que hemos tenido momentos donde la gente tenía plazos fijos y por alguna razón no se los devolvieron por una intervención del gobierno. Entonces, Perdóname, recobrar esto no- la confianza requiere tener inflación muy baja y muchos años. Entonces eso es muy complicado de lograr de un día para otro. Ahora- Argentina tiene lamentablemente un mercado de capitales chicos, ya voy, lo cual afecta también el financiamiento que otros países tienen para la tasa de interés más razonable, de financiamiento de créditos para consumo, hasta financiamiento de capital de trabajo de las empresas o de inversión. ¿Y qué? Pagamos un costo por no tener eso. Mi pregunta iba a más allá de todas estas cuestiones técnicas que realmente son enclarecedoras o esclarecedoras, mejor dicho. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica de este país? Porque en definitiva, a mí me parece que lo que pasa al confiar en el dólar es que nosotros no tenemos confianza o seguridad jurídica aquí, ni nosotros ni los inversores. Entonces, no queda otra que volcarse al dólar, que volcarse a otra moneda, porque nosotros no somos confiables. Pero a ver, vamos despacio con eso. Uno puede abandonar o dejar de tener una moneda propia y no por eso dejar de tener seguridad jurídica. Cuando los países, por ejemplo, en la Comunidad Europea decidieron abandonar sus monedas y tener una moneda común que es el euro, abandonaron sus monedas, todos tienen el euro y no por eso han dejado de tener seguridad jurídica. Panamá, El Salvador, hace muchos años que tienen el dólar como moneda, abandonaron los Balboa y los salvadoreños, no me acuerdo cómo se llama su moneda local, y su nivel de seguridad jurídica, por ahí en algunos es más, en otros menos. O sea, no es que las dos cosas están asociadas. Yo creo que en la Argentina la razón por la cual la gente descree del peso tiene más que ver con la larga historia inflacionaria y de defaults y de manotazos de depósito que tiene la Argentina. Eso es lo que nos ha hecho perder la confianza en el peso. Por eso cuando uno escucha a miembros del gobierno decir hay que ahorrar en pesos, parecería que viven en otro planeta. Habría que preguntarle Y si no es lo ellos que hacen ahorran en pesos. y no es lo, bueno, sabemos que varios no, así que recomiendan para otros lo que ellos no hacen con su plata, digamos. Así Daniel, que, bueno. ¿cómo saber qué va a pasar con el dólar este año, no? ¿Hay alguna estimación? Miren, yo creo que va a depender un poco. A ver, estamos hablando de los dólares alternativos. El dólar oficial, el gobierno lo va moviendo, un ritmo de evaluación que ahora lo ha acelerado, 3,5% por mes. Tiene pocas reservas. Ahora tiene la fortuna de que ha subido mucho el precio de la soja. Y hay toda una discusión entre los analistas si van a poder mantener ese ritmo o si en algún momento van a tener que hacer una devaluación un poco más fuerte. Pero ese dólar no tiene acceso a la gente. Los dólares alternativos va a depender. Si el gobierno decide emitir un montón, como hizo este año, porque no reduce, como está previsto en el presupuesto, el déficit fiscal y por lo tanto le da la maquinita San Asco, la brecha cambiaria va a subir. Ya con el solo anuncio, después de ese discurso de La Plata, de la vicepresidenta diciendo, bueno, no vamos a subir tarifa, como diciendo,
todo el mundo interpretó que ni siquiera estaban dispuestos a cumplir con la reducción de déficit que está en el presupuesto, a mi juicio tuvo algo que ver con el saltito que tuvo el dólar sobre el final del año ¿Y puede pasado, tener ¿no? algún tipo de impacto, Daniel, que este sea un año electoral en donde el dólar suele sufrir también variaciones, ¿no? Y imagino también Bueno, que podamos eso, estar hablando sí. hoy del freno de las exportaciones de maíz, digo, porque el sector agropecuario arrastra muchísimo la llegada de dólares a la Argentina, ¿no? Y eso también puede tener un impacto, imagino. Sí, no en el dólar alternativo tanto, porque habrá que ver qué es lo que hace el productor cuando está obligado a vender al oficial, si primero supuestamente se queda, cubre los costos Si de su espera o actividad no, y después si claro. le queda algún excedente, si lo dolariza, no lo dolariza, si paga la brecha o decide vender menos justamente quedándose con el Ciro Bolsa para no tener que enfrentar esta opción. Pero lo de la restricción de las exportaciones de maíz es una cosa que es uno de los tantos contrasentidos que ha tenido este gobierno, ¿no es cierto? Hablan de promover las exportaciones, el ministro de Economía cada vez que puede, cuando habla de la sustentabilidad macroeconómica y del crecimiento, habla de la importancia de aumentar exportaciones y cierran las exportaciones de maíz, lo cual obviamente favorece a los que usan el maíz como insumo. Por Favorece supuesto, a a los los productores de pollo, a avícolas, los porcinos, sí, avícolas, porcinos porcinos. y en algo a los productores de carne. Ahora, esto que el Estado diga perjudico a uno y favorezco a otro, qué sé yo, normalmente no es lo que se supone. O sea, el Estado está por ahí para proteger a la gente de bajos recursos, no para decirle a un sector, vos fundite o que te vaya peor para que a otro le vaya mejor. Pero bueno, lamentablemente en la Argentina y en otros países también, a los Estados les gusta meter el dedito y decir, a vos te doy, a vos te saco. Qué difícil todo. Daniel, un placer como siempre el contacto. Buen año. No, gracias por llamarme. Buen año para ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias. Antes de irnos a la pausa, Amalia